Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más con ustedes aquí en Identidad desde Uruguay, charlando una vez más con Rafael Winter. ¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en esta época tan complicada que estamos viviendo y hoy en día, como sabemos, como por toda la situación que está pasando en Irán. En fin, ojalá que esto pase rápido y bueno, y lo mejor para ustedes, queridos amigos. Bueno, pues en este contexto grabamos este programa de Identidad dedicado en esta ocasión a los 40 años de relaciones diplomáticas entre España e Israel, de los que nos va a hablar ahora Rafael Winter. Muy bien. Hace más o menos un mes y medio, el 17 de enero, se cumplieron 40 años de un acontecimiento que en su momento fue muy importante y sigue siendo importante: el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España. Pasaron 40 años y seguramente, debido a la situación por todos conocida, quizás el aniversario no tuvo a lo mejor el eco que debería haber tenido, aunque yo sé de que en los primeros días de febrero hubo un acto de conmemoración de los 40 años encabezado por el expresidente español Felipe González, y con la participación de la embajadora de Israel en España. Hubo un acto, pero seguramente, digamos, quizás por la época en la que estamos viviendo, no tuvo a lo mejor no tuvo la relevancia que debería haber tenido el hecho de recordar estos 40 años. Un hito, un momento muy importante y que evidentemente se logró por distintas razones, por distintos motivos, entre los cuales, no menores, la participación en esos momentos decisivos del presidente español Felipe González y del primer ministro de Israel en aquellos años, Shimon Peres. Los grandes hombres, muchas veces, aunque obviamente se precisa también de un contexto y de circunstancias, los grandes hombres son los que hacen la historia. Fue un proceso complejo, y no solo por lo diplomático, porque en el tema Israel y España, Israel, Sefarad, hay obviamente todo un contexto histórico, va más allá de la diplomacia y de la creación de Israel. Hay mucho, a lo largo de la historia pasaron muchas cosas y de alguna forma u otra eso incide también en todo este tema. De todas formas, para no ir tan lejos, hay que remontarse a la época y política del dictador Francisco Franco. Israel declara su independencia en 1948. Franco, como sabemos, ya a partir de la guerra civil, era quien gobernaba autoritariamente, pero gobernaba España. Y en 1948 era, por supuesto, la época de Franco. Dicho sea de paso, el tema Franco y los judíos, incluido la Shoah, que es otro tema, pero que de alguna forma u otra incide también en esto, es un tema sumamente interesante, donde aprovecho simplemente a recomendar un libro que quizás ustedes conocen, que es el libro del historiador israelí Haim Avni, que se titula España, Franco y los judíos. Un libro extraordinario para conocer, digamos, la postura de España, de Franco, especialmente en los años de la Shoah. El tema de las relaciones diplomáticas entre España e Israel se puede resumir en una historia de desencuentros, encuentros y finalmente reencuentros. Altos y bajos hubo en este proceso a partir de 1948. Hay que tener en cuenta de que, como sabemos, luego de la Segunda Guerra Mundial,
Franco quedó aislado. Por lo tanto, España quedó aislada. Franco busca apoyo internacional, busca mejorar su imagen, pero su ingreso a la ONU, que fue creada en 1945, su ingreso a la ONU le es vetado. Pocos años después, Franco está dispuesto a reconocer a Israel, seguramente por razones más bien de tipo estratégicos, y porque precisaba, digamos, aliados. Está dispuesto a reconocer a Israel, pero en aquel momento, específicamente en el año 1949, el representante de Israel en las Naciones Unidas, el diplomático Abba Eban, veta a España, no está dispuesto a un reconocimiento internacional de España, y a lo cual se agrega que Abba Eban, en nombre de Israel, no está dispuesto a levantar, junto con la gran mayoría de los delegados de la ONU en ese momento, Abba Eban no está dispuesto a levantar el boicot que se había establecido sobre España internacionalmente. Es decir, cuando Franco y España dicen que sí, Israel dice por ahora no. Franco, desilusionado con Israel, comienza con su política pro-árabe, que va a durar todo el tiempo hasta que Franco muere en 1975. En 1955, España entra en la ONU, Israel ya no lo veta, pero de todas formas la política pro-árabe de Franco se acentúa. Ahora va a ser Israel el que busca a España, es decir que hay un desfasaje. Cuando España buscó a Israel, Israel dijo por ahora no. Ahora es Israel el que busca a España. Y así va a ser durante todo el periodo. No obstante, hay en la postura de Franco hay ambigüedades, hay contradicciones y hay medidas favorables. Por ejemplo, a fines de la década del 50, Franco ayuda a la emigración de judíos de Marruecos. En la época de la Guerra de los 6 días, Franco facilita la salida de judíos egipcios durante y luego de la guerra. Estos quizás son hechos pocos conocidos que obviamente no pretenden realzar la figura de Franco, ni mucho menos, pero que son importantes conocerlos. Franco muere en noviembre de 1975 y comienza la transición. Adolfo Suárez. Uno podía suponer que la política respecto a Israel iba a ser distinta, iba a mejorar, pero no. Suárez continúa con la política pro-árabe y la acentúa. Reconoce a la OLP e incluso invita a Arafat en 1979 a España, primer país occidental que invita a Arafat, líder de la OLP en ese momento. Es decir, que con Suárez no hay mejoría, por el contrario. Luego, por poco tiempo, viene Calvo Sotelo, más prooccidental, más predispuesto a las relaciones con Israel, pero va a estar poco tiempo y no gravita. Y en 1982 asume Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español, como ustedes saben, era otro Partido Socialista Obrero Español. Y Felipe González va a tener otra postura mucho más favorable. En aquellos tiempos también van a haber dos cancilleres influyentes, Morán primero y Ordóñez después, particularmente más proclive a las relaciones con Israel. España quiere ingresar en la Unión Europea. Todo esto se tiene que circunscribir, evidentemente, al deseo de España de ingresar a la Unión Europea. La gran mayoría de los países de Europa reconocían ya a Israel hace tiempo y tenían relaciones diplomáticas con Israel. Reconocer a Israel fue de alguna manera un requisito
para que España pueda ingresar en la Unión Europea. En aquellos años hubo un personaje muy importante, Samuel Adaz. Samuel Adaz llega a España en agosto de 1980 como representante de Israel ante la Organización Mundial de Turismo, cuya sede en ese momento estaba en Madrid. Y va, digamos, trabajando como quien dice, en las sombras. Funda organizaciones de amigos de Israel, grupos de diálogos. Finalmente, más tarde, va a ser el primer embajador de Israel en España y va a tener mucha influencia, un papel muy importante en el tema que nosotros estamos desarrollando en estos momentos. Felipe González y Simón Pérez se conocían de la Internacional Socialista, es decir, había afinidad ideológica y un buen relacionamiento personal. Ambos fueron, evidentemente, como lo dijimos en un momento, en un principio, fueron decisivos. Obviamente, desde que asume Felipe González en 1982, a fin del 82, hasta principios del 86, tampoco fue un camino liso y llano para poder, digamos, finalmente llegar al establecimiento de relaciones diplomáticas. También hubo marchas, hubo contramarchas, no fue un camino sencillo, pero se logró, y también es importante destacar que en aquellos años, buena parte de la opinión pública española, no toda, pero una parte importante, estaba en favor del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Los medios de comunicación, parte importante, no todos, pero parte importante, también apoyaban el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Es decir, hubo, digamos, todo un contexto que ya sea el requisito de que España pudiera entrar a la Unión Europea reconociendo a Israel, entre otras cosas, el apoyo de medios de comunicación, de opinión pública, y bueno, y las personalidades de Felipe González y Simón Pérez, todo esto favoreció finalmente de que el 17 de enero de 1986, en la ciudad de La Haya, en Holanda, se firmara el documento de establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Un hito, un momento muy importante, seguramente, sin duda, para la diplomacia israelí, pero también fue muy importante para España, porque eso le permitió también a España, entre otras cosas, tener una mayor gravitación en lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, del Medio Oriente. Hablo en su momento, sabemos que hoy en día las cosas cambiaron, pero pocos años después, en 1991, tiene lugar la Conferencia de Paz de Madrid, tiene lugar en Madrid, con participación de Israel y de representantes de varios países árabes, y si bien, y otras potencias por supuesto, y si bien esa conferencia no trajo frutos concretos, el mero hecho que se haya hecho en Madrid, cosa que hubiera sido imposible sin el establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel, el mero hecho fue un hecho significativo, fue importante. En 1991 también Felipe González visita Israel. En 1992, algo muy importante, que tiene un valor más que simbólico, la visita de los reyes, Juan Carlos y Sofía, a la sinagoga en Madrid. 1992, el año obviamente de los 500 años de la expulsión de los judíos de España. En 1993 son los reyes Juan Carlos y Sofía que visitan Israel. Es decir, hitos, momentos y acontecimientos muy importantes, digamos, poco tiempo después del establecimiento de relaciones diplomáticas.
Y bueno, entre tanto pasaron 40 años, distintos gobernantes, obviamente en España, también en Israel. Todos sabemos que en España, después de Felipe González, vino Aznar, y después Zapatero, y después Rajoy, y después Sánchez. Pero el objetivo, digamos, de este encuentro con ustedes, más de señalar lo que ha pasado en estos 40 años, es, digamos, destacar cómo se llegó a ese momento tan importante del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel. Un proceso que no fue sencillo, pero que se logró por muchas razones y por sobre todo por la presencia de los grandes hombres, que son los que en última instancia, los grandes hombres hacen la historia. Y bueno, y ojalá que se vuelva, digamos, sabemos que la época es complicada la que estamos viviendo, ojalá que se llegue al momento que, digamos, Israel y España vuelvan a tener las relaciones normales que todos nosotros queremos. Muchas gracias, queridos amigos. Bueno, pues un muy buen resumen de estas relaciones diplomáticas entre España e Israel, de las que se cumplieron ya 40 años el pasado 17 de enero, como nos resumía Rafael Winter en Identidades de Uruguay. Te agradecemos mucho. Veremos en qué se convierte ese Partido Socialista, que ya se ha transformado mucho desde el de Felipe González del 82, y estaremos atentos a todos los colaboradores que desde Uruguay y otras partes de Latinoamérica nos contacta Jorge Schneiderman para continuar cada 2 semanas estando con ustedes aquí en Radio Sefarad. Pueden entrar también, si lo hacen desde Spotify u otros medios, a través de la página web, donde colgamos resúmenes y también enlaces de interés con artículos u otros contenidos.